En el marco del curso de Una visión del mundo 2030, daremos pie al correspondiente Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, el cual está presentado por el especialista en Ciencias Sociales, el doctor Joaquín Vázquez Pérez. Él es licenciado en Antropología, maestro en Antropología Social y tiene un doctorado en Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como jefe de Planeación Educativa en la Oficina de Telebachillerato. Es docente del Instituto Universitario para la Cultura y las Artes en la clase de Teorías de la Cultura y la Maestría de Producción Artística. También se ha desempeñado como docente en la Facultad de Antropología, impartiendo la cátedra de Teoría de la Magia y la Religión. También ha impartido clases en la Escuela Universitaria de Río Blanco como Geografía Humana, Política y Economía, Energía y Medio Ambiente, Historia de la Industria Energética y el Proyecto de Investigación. También es coautor de varios libros, el libro de Historia de México II, de Geografía, de Historia Universal, y ha publicado artículos como La crisis del café y la cultura del trabajo en el contexto de la acumulación flexible en el centro de Veracruz y las estrategias de reproducción social y la relación con la tierra entre los agroganaderos del ejido del centro del altiplano potosino. También ha impartido conferencias como La Nueva Escuela Mexicana en el nivel medio superior, una introducción, y conferencias también impartidas como la charla sobre el fin de la pobreza. Sin más, le damos una cordial bienvenida. Compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre el objetivo 1 de la Agenda de Desarrollo Sostenible. El objetivo 1 tiene como fin poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Para ello haremos un preámbulo acerca de lo que es la definición de pobreza. Los debates sobre la pobreza han estado encapsulados por un formalismo académico artificial. Esto ha insistido en que se debe existir en un núcleo común de significados. Se tomaron ejemplos de usos contradictorios de términos que demostrarían que algunos eran correctos, demostrarían otros que eran erróneos y que el desacuerdo estaba basado no en una diferencia de interpretación o de contenidos, sino en la imposibilidad de comprender la naturaleza del problema. Sin embargo, la pobreza no tiene un significado único. Contiene una serie de significados relacionados a través de una serie de similitudes. Hay teorías que defienden que la pobreza trasciende la falta de ingresos. El enfoque de las necesidades básicas promovido por la Organización Internacional del Trabajo en la década de 1970 incluyó la salud, la educación, el saneamiento, la vestimenta, etc., entre los mínimos necesarios para una calidad de vida digna. Igualmente, el economista Amartya Sen introdujo la visión de la pobreza como privación del desarrollo humano individual. Según él mismo, la pobreza se define por la constricción de las capacidades básicas que impidan a los individuos de ser o de realizar funciones a que dan importancias o ser respetado por la comunidad en la que vive. La pobreza, en este sentido, debe ser tratada como un tema multidimensional. Entre las dimensiones interrelacionadas de la pobreza se encuentran los estilos de vida precarios, áreas excluidas, problemas físicos, relaciones de género, problemas en las relaciones sociales, falta de seguridad, abuso por parte de aquellos en el poder, organizaciones comunitarias débiles y limitaciones en las capacidades de los pobres. Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Si bien la cantidad de personas que viven en extrema pobreza disminuyó en más de la mitad entre 1990 y 2015, aún demasiadas personas luchan por satisfacer las necesidades más básicas. Veremos la situación de la pobreza en el mundo. Es una especie de diagnóstico actual. Más de 700 millones de personas, o el 10% de la población mundial, aún vive en situación de pobreza extrema hoy en día, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas, como la salud, la educación y el acceso a agua, y a saneamiento, por nombrar algunas. En todo el mundo,
los índices de pobreza en las áreas rurales son del 17.2%, más del triple de los mismos índices para las áreas urbanas. Para los que trabajan, su puesto de trabajo no les garantiza una vida digna. De hecho, el 8% de los trabajadores del mundo y sus familias vivían en una situación de pobreza extrema en 2018. Vamos a dar algunos datos para precisar. 783 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza internacional, con 1.90 dólares diarios. En 2016, menos del 10% de los trabajadores del mundo vivían con sus familias con menos de 1.90 dólares diarios por persona. Y en 2017, las pérdidas económicas debidas a desastres, incluidas 3 grandes huracanes en los Estados Unidos y el Caribe, se estimaron en más de 300.000 millones de dólares. En el caso de México, la situación de pobreza son lo siguiente: 53.4 millones de personas, es decir, el 44%, se encuentran en una situación de pobreza, y 9.4 millones de personas, el 7.4%, se encuentran en situación de pobreza extrema. Del total de personas de situación de pobreza, 16.5 millones están en zona rural, es decir, el 58.2%, y 36.9 millones en la zona urbana. Del total de personas en situación de pobreza, 27.9 millones son mujeres, 44% del total de las mujeres, y 25.5 millones son de hombres, del 43% del total de % de hombres. Asimismo, existen 8.3 millones de indígenas en pobreza y 3.2 millones de indígenas en pobreza extrema. Y de las personas hablantes de lengua indígena, 5.4 millones se encuentran en condición de pobreza. ¿Cuáles son las metas del Objetivo 1 de la Agenda de Desarrollo Sostenible? Poner el fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Para ello se plantea que para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por persona inferior a 1.25 dólares al día. También se plantea que para 2030 reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales. Asimismo, poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, y para 2030 lograr una cobertura amplia de los pobres y los más vulnerables. Por otro lado, también para 2030 se busca garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como el acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluidos microfinanciamientos. También para 2030 se quiere fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición en vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otros desastres económicos, sociales y ambientales. Para el caso de México, enfrentamos un reto importante. Actualmente, de las personas en situación de pobreza, 48% son hombres y 52% son mujeres. Son distintos factores los que inciden en la transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad social. Superar dicha condición es un reto, pues la falta de oportunidades dificulta la inclusión productiva, financiera, laboral de los grupos de población históricamente discriminados y vulnerados. Es por ello que es necesario promover una perspectiva integrada de las causas de la pobreza y todos sus aspectos sociales, económicos y ambientales en todos los sectores. Aún así, todavía persiste una visión de abatimiento de la pobreza como tarea de una sola dependencia federal,
cuando la dimensión del reto exige la coordinación de varias dependencias, así como la transversalización de la política social para atender la pobreza desde diversos frentes. Es de reconocer que falta mejorar la priorización de poblaciones y la focalización de programas sociales federales y locales con el fin de evitar la duplicidad y fomentar sinergias y complementariedades. De igual forma, aún se tiene una coordinación deficiente con los órdenes de gobierno estatal y municipal, lo cual limita toda esta coherencia de políticas. Hay muchos programas y acciones de desarrollo social en los 3 niveles de gobierno que se encuentran desarticulados o se contraponen. Asimismo, la política social y sus procesos de planeación han estado enfocados en programas públicos, por lo que los objetivos planteados para aumentar el bienestar de la población responden a estructuras programáticas que cubren solo ciertos aspectos de la solución. Con todo, se requiere trabajar con una visión más amplia e integral del desarrollo sostenible, que incluye los programas relevantes del sector no gubernamental y en particular del sector privado. Hasta este momento, ¿qué se ha hecho en México para avanzar en este objetivo de la Agenda de Desarrollo Sostenible? Para empezar, la Estrategia Nacional de Inclusión, ENI, contribuye al acceso de los derechos sociales y a la reducción de carencias al coordinar políticas y programas públicos que inciden en las condiciones de vida de las y los mexicanos. El Programa Nacional de Desarrollo Social articula y coordina la oferta institucional de programas y acciones de política social relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud de la población en situación de pobreza. También el desarrollo y el fortalecimiento del sistema de información social integral mejora la articulación de la oferta institucional conforme a las carencias sociales y a una mejor focalización de la población que lo necesita. Son grandes cosas que se necesitan para lograrlo. Sin embargo, en este momento vamos a reducirlo en algunas de los temas que se necesitan. Para empezar, se necesita diseñar políticas públicas específicas, prioritarias, de grupos en situación vulnerable, eficiente la inversión de recursos públicos e incremente la rendición de cuentas. Entre ello, se necesita mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en las zonas donde predomina la población en situación de pobreza y abatir el rezago de acceso a servicios básicos e infraestructura. También se requiere diseñar, implementar y evaluar los programas sociales con el acompañamiento de las personas beneficiarias y trabajar desde las comunidades y territorios con un enfoque social, económico y ambiental. Por otro lado, también se necesita promover el crecimiento económico sostenible e incluyente con empleos de calidad, con aumentos de salario mínimo y sobre la base de un mercado interno fuerte, que permita una vida digna para todas las personas. Y así también mejorar el vínculo entre la política social e inserción laboral y productiva en grupos de su situación de vulnerabilidad, consolidando las acciones enfocadas en el desarrollo de capacidades para desempeñar actividades productivas, generar autoempleo y promover una cultura del ahorro. Por último, para poner fin a la pobreza en todas sus formas en México, se han implementado varias metas. Una de ellas es que en 2030 se habrán asegurado las condiciones para que nadie se quede atrás, tal como es el imperativo fundamental de la Agenda 2030. Las y los mexicanos tendrán garantizado el acceso a un ingreso digno, así como la igualdad de oportunidades y condiciones de participación en la vida pública, como fundamento de una sociedad democrática, y se habrán cerrado las brechas entre la población mayor de 18 años y los menores de 18 años. Para 2030, en México se habrá logrado reducir a la mitad el número de personas en situación de pobreza,
y habrá erradicado la pobreza extrema en sus múltiples dimensiones, como son la insuficiencia de recursos económicos y las dimensiones relacionadas con el cumplimiento de los derechos sociales. También, para 2030, el paradigma de no dejar a nadie atrás y a nadie afuera se verá reflejado en la elaboración de todas las políticas y acciones relevantes para el combate a la pobreza en los 3 órdenes de gobierno y que reduzcan las brechas de desigualdad social y territorial. También la política social del país se habrá consolidado en todos los sectores y niveles de gobierno y coordinará de manera efectiva los esfuerzos y recursos de distintos actores para erradicar la pobreza. Todos los apoyos se concentrarán en los programas y las acciones que beneficien a la población históricamente excluida y discriminada. Y esto contribuirá a mejorar el ingreso de las personas, pero también a garantizar su acceso efectivo a los derechos sociales y económicos. En 2030, el país gozará de crecimiento sostenido e incluyente, en el cual participen todos los actores de la sociedad. La pobreza y la desigualdad se habrán reconocido como una barrera importante para el crecimiento del país y para el desarrollo sostenible. Además, de acuerdo con el principio de integralidad de la Agenda 2030, varios sectores estarán contribuyendo a poner fin a la pobreza en el país, diseñando soluciones de política pública de una manera coherente e integrada. Por el momento es todo en el objetivo número 1 de la Agenda 2030. Muchas gracias.